y poder compartir algunos conocimientos sobre el área asiática. Entonces, efectivamente, cuando me propusieron la participación en esta escuela internacional y cuando supe que en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Historia, no había cursos o clases sobre el espacio asiático, pensé que a partir de la expedición magallánica, que como sabéis muy bien salió de Sevilla y de Sanlúcar, a partir de esta expedición podía hacer una apertura hacia el espacio de Asia del sureste, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer hoy y mañana. Entonces he concebido la clase de hoy bajo el título de Sanlúcar a las Molucas, la expedición magallánica, que voluntariamente puse una fecha final en 1521 solamente porque quiero detenerme en el espacio asiático, ya que sabemos todos que volvió la expedición en 1522 a Sanlúcar y Sevilla. Entonces hoy en una hora es una clase de introducción en la cual voy a tratar de resaltar las aportaciones de la expedición magallánica, la apertura de un nuevo espacio geográfico, el espacio del Pacífico y el espacio de la Insulindia, es decir, de las islas de Asia del sureste, de la costa china también, como veremos mañana. Y dejaré de lado también la vuelta, ¿no? El viaje de vuelta por el Océano Índico. Y mañana nos centraremos en las 2 horas con otro título que es Antonio Pigafetta y la revelación del espacio asiático. Mañana nos centraremos más en los textos que tenéis, ¿no? En la selección que hice sobre la geografía de Asia del sureste, es decir, las Islas de los Ladrones, posteriormente llamadas las Marianas, luego el espacio filipino, luego el sultanato de Brunei, que voy a mostrar también en la pantalla, y luego en el camino de regreso, al comienzo del camino de regreso, la primera visión que nos propone, una visión indirecta, que nos propone Pigafetta, sobre el cual me voy a detener, por supuesto, nos propone una primera visión indirecta de China, de la costa china, de China, y es la primera descripción moderna, ¿ah? Para los españoles, la descripción de Pigafetta, que Pigafetta hace de China, es la primera de la época moderna. Eso es entonces como así se va a organizar las 3 sesiones entre los ejes principales de las ponencias. Bien, entonces, de Sanlúcar a las Molucas, voy a utilizar algunas de las láminas que figuran en las versiones del manuscrito de Antonio Pigafetta y me voy a basar en la traducción española del relato de viaje que hizo el profesor Leoncio Cabrero, difunto desde hace algunos años ya, pero que fue especialista en el espacio oriental y en el espacio filipino e hizo una edición al español de la relación de Pigafetta, con lo cual me parece que es más asequible. Sí, el nombre es Leoncio Cabrero, y escribió mucho sobre Filipinas, sobre el espacio oriental, y editó la relación cuyos extractos os propongo. Entonces, para empezar hoy, voy a servirme un poco de la primera hoja que tenéis. No voy a repetir los datos sintéticos que puse para recordaros los momentos, las características más importantes de la expedición magallánica. Voy a centrarme únicamente en algunos puntos que quiero destacar. Por ejemplo, quiero destacar primero las fechas del viaje, el momento de salida en 1519 y el momento de regreso en 1522, y recordaros sencillamente que son fechas contemporáneas, son fechas exactamente contemporáneas de la conquista del Imperio Azteca, entre 1519, cuando sale Cortés de Cuba y llega a la costa de México, y 1522, de 1522 data su tercera carta-relación. Que envía, por supuesto, a Carlos V y en la cual le anuncia la reconquista o la conquista definitiva de Tenochtitlán, después del famoso sitio de 3 meses de la ciudad en 1521. Entonces, eso quiero destacarlo para mostraros que los dos fenómenos se producen en un mismo momento.
y que no podemos hacer una división entre lo que pasa en Asia y lo que pasa en América con esa expansión hacia el continente. Entonces, mientras Cortés descubre un imperio deslumbrante y lleno de riquezas, pues también otros españoles, capitaneados por un portugués, llegan al espacio asiático y alcanzan las Islas de las Especias. Os recuerdo, y lo volveremos a ver mañana, que las especias eran los productos más cotizados y más apetecidos en el mundo occidental. Entonces, dos grandes fenómenos se producen al mismo tiempo. Y entonces esto plantea la cuestión después de, finalmente, hay una parte del mundo que va a ganar sobre la otra parte. Y vamos a ver que con los obstáculos oceánicos y continentales para alcanzar Asia, finalmente, el territorio prioritario que se va a imponer y que va a enriquecer la monarquía española fue el territorio americano, con la conquista del Imperio Azteca y después con la conquista de Perú. Y como los españoles no van a poder volver a través del Pacífico de Asia hacia América hasta la segunda mitad del siglo XVI, pues la parte asiática va a quedar en la sombra, va a permanecer postergada y zona más bien portuguesa en vez de española. Entonces, eso creo que era importante empezar con ello, la simultaneidad de la conquista de México y del descubrimiento del Pacífico y de las Islas de las Especias. Otra idea, a propósito de esta primera ficha de presentación, otra idea que me parece importante es la composición de las tripulaciones. Habréis visto que hay muchos españoles, obviamente, portugueses, y que hay miembros de todos los países europeos. Entonces quiero insistir en este cosmopolitismo de la expedición. Y también veis que hay la presencia de asiáticos y africanos, una presencia menos conocida, que, bueno, no tengo la respuesta definitiva, pero obviamente la presencia de estos asiáticos muy probablemente llegaban de Portugal, de Lisboa, pasando por el sur, y la presencia de africanos, o sea, cosmopolitismo, lo que nos recuerda las dificultades que tuvo Magallanes para reclutar, ¿no?, para contratar y obtener estos tripulantes, ¿no?, porque era un capitán portugués y al mismo tiempo la meta de la expedición podía frenar las adhesiones. Luego he insistido, pero no vuelvo a ello hoy, sobre la cifra total de los supervivientes, porque es una cuestión que fue muy debatida. Me descansé para establecer esta cifra, descansé en un libro recién publicado de Jean-Paul Duviols, América francés, bastante conocido, y su obra recientemente publicada, Idées reçues sur la découverte de l'Amérique, en el cual libro es el resultado de sus investigaciones sobre el número exacto de supervivientes, con lo cual veis que finalmente son 35 los que pudieron sobrevivir esta expedición. ¿Qué más? Quiero insistir también hacia los objetivos de la expedición. Se trataba claramente de descubrir el paso hacia el oeste. Entonces, no insisto mucho, sabéis perfectamente que la cuestión del paso era el gran problema de los años finales del siglo XV y de los primeros años del siglo XVI, y que la monarquía española buscaba y enviaba múltiples expediciones para encontrar este paso, que fue encontrado, como vamos a ver, por Magallanes, ya lo sabéis. Y el segundo objetivo era obviamente el acceso a la especiería, es decir, las islas de las especias, donde se producían las especias más codiciadas, como eran el clavo de girofle, el clavo, la canela, nuez moscada, nuez moscada esencialmente, que solamente se producían en las Islas Molucas. Y aquí se debe hablar de la especiería, aquí se debe hablar del conocimiento previo de los portugueses, el conocimiento previo de los portugueses. No sé si lo sabéis, pero me imagino que sí, ¿eh? Los portugueses llegan antes de los españoles al área de la especiería, llegan después de la conquista de Malaca en 1511, y ya en 1512 llegan al espacio de las Molucas.
Magallanes no forma parte de la expedición, pero Magallanes estaba en 1511 en Malaca, y entonces Magallanes entonces busca acceder a las Islas de las Especias a través del patrocinio español, porque es algo quizás que sabéis, su amigo Francisco Serrão sí pudo acceder a las Molucas en 1512 y había escrito a su compañero Magallanes que las Molucas estaban tan fuera, tan alejadas, les parecía tan alejadas de Malaca, que a su parecer, al parecer de los portugueses y de Francisco Serrão, muy probablemente las Molucas pertenecían a la demarcación de la Corona de España. Eso era, obviamente, sin conocer la extensión del Pacífico, de los océanos, que voy a destacar, obviamente, en esta clase. Eso para hablaros, introducir la temática del acceso a la especiería de forma un acceso alternativo a los portugueses. Es toda la cuestión de a quién podían pertenecer estas famosas islas. Entonces, me voy a centrar ahora mismo en las etapas cruciales y voy a destacar las principales aportaciones y obviamente las principales hazañas que representó este viaje magallánico. Bueno, esta imagen es para situaros un poco la zona, sé que no se ve muy bien probablemente, entraré en detalles mañana, pero es para mostraros estas Indias de Poniente, según el cronista Herrera. Estas Indias del Poniente, es decir, más allá de las Indias occidentales, o sea, América. Estas Indias del Poniente, que también podemos hablar Insulindia. ¿Qué es la Insulindia? Son las islas del sureste asiático. Empezando con las Filipinas, bajando hacia las Molucas, y terminando con las actuales islas de Indonesia, e incluyendo también la península de Malaca. Esta zona es crucial para nuestro estudio y esta zona fue crucial en el siglo XVI para los ibéricos, tanto los portugueses como los españoles, porque se dieron cuenta, principalmente los portugueses, ya a comienzos del siglo XVI, se dieron cuenta de que era la zona más rica a nivel comercial del planeta, la zona más rica del planeta. Entonces había esta competencia entre españoles y portugueses para acceder a la zona. Volveremos a este mapa mañana. Por supuesto, sabéis normalmente que la expedición magallánica descubrió nuevos territorios. La expedición magallánica descubrió nuevos territorios a partir o al sur del estuario del Río de la Plata. A partir del estuario del Río de la Plata hacia el sur, la geografía era totalmente desconocida. Entonces la expedición magallánica descubre por primera vez la extensión austral del continente suramericano, la extensión austral del continente suramericano. Y obviamente un primer éxito de la expedición fue el descubrimiento del estrecho. El descubrimiento del estrecho, cuyas fechas tenéis en la primera hoja. Un estrecho que tardaron un mes en atravesar. Un estrecho, como veis, muy complicado, un estrecho laberíntico, lleno de fiordos, y donde las corrientes que manifestaban el encuentro entre las aguas del Atlántico y las aguas del Pacífico, las corrientes eran muy fuertes. Bien, eso tuvo lugar entonces entre finales del mes de octubre y finales del mes de noviembre. Primer acierto de la expedición, el encuentro del estrecho. Pero como sabéis, el problema es que el estrecho era demasiado austral, y las demás expediciones que van a pasar por el estrecho conocieron muchas penalidades y era muy complicado llegar a la zona asiática después, cruzando el Océano Pacífico.
Entonces, primer acierto, el estrecho austral del continente, un estrecho que se sitúa a 52,5 grados de latitud sur, 52,5 grados de latitud sur. Y luego, obviamente, la expedición, segundo acierto, pero muy paradójico también, la expedición magallánica descubre la extensión del océano, descubre la extensión de la Mar del Sur. Como sabéis, la Mar del Sur fue descubierta por Vasco Núñez de Balboa, en 1513, pero la extensión quedaba totalmente desconocida, ¿no? ¿Quién iba a demostrar la exacta extensión del Océano Pacífico? Fue esta misma expedición, ¿no? Magallanes va a cruzar del sureste al noroeste este océano y entonces se toma conciencia por primera vez de su extensión, ¿no? El trayecto recorrido 27.000 kilómetros, ¿no? 27.000 kilómetros en 3 meses y 20 días. Un trayecto sin escala, porque pasan cerca de algunas islas, pero totalmente deshabitadas, ¿no? Y entonces resultaba imposible desembarcar, ¿no? Sin este contacto humano, sin la posibilidad de obtener provisiones para continuar. Entonces, como veremos mañana, el primer espacio poblado que encontraron fue las islas del sur de las futuras Marianas, es decir, la isla de Guam y la isla de Rota. Entonces, esa parte de esta geografía que mañana vamos a profundizar un poco más en este espacio. Debemos tomar en cuenta y comprender bien la extensión de este océano, porque si miramos un globo terráqueo, el Pacífico es casi un hemisferio, ¿no? Son 180 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? 180 kilómetros cuadrados a nivel de superficie, y recordar que el Atlántico son solamente 58 millones, el Atlántico, y el Océano Índico 42 millones de kilómetros, ¿no? Entonces, un espacio totalmente desmedido, inmenso, y también los especialistas dicen que si colocamos todas las tierras, ¿eh? Si pegamos todas las tierras del planeta, todas caben en ese océano, ¿eh? O sea, es un hemisferio. Es un tercio del globo, este Océano Pacífico es un tercio del globo, y podéis comprender entonces que Magallanes se dio cuenta poco a poco, dada la extensión, se dio cuenta de que posiblemente las Molucas no estaban en la zona española, entonces poco a poco se dio cuenta de que él había fracasado posiblemente en su proyecto. Eso puede explicar su muerte. Sabéis que murió en las Islas Filipinas, ¿no? Murió cerca de la isla de Cebú en 1521, y algunos dicen que este combate en el cual se implicó personalmente era totalmente ridículo, que hubiera podido no participar en este combate. Algunos especialistas dicen que finalmente era la manifestación de su fracaso, ¿no? Entonces, como sabéis, Magallanes no conoció las Molucas, no fue a las Molucas, y como sabéis fue el Cano el que pudo terminar el viaje. Bien, entonces, ¿qué demuestra otra proeza? Ya que estamos hablando de proezas náuticas y de revelación de nueva geografía, es importante añadir, aunque no tengo un mapa adecuado, es importante añadir otra gran proeza náutica, que fue la del regreso del Cano, como sabéis probablemente. Juan Sebastián del Cano, para evitar el encuentro con los portugueses en el Océano Índico, se fue muy al sur y cruzó muy al sur el Océano Índico, dobló el cabo de Buena Esperanza, casi sin darse cuenta de ello, e hizo una travesía sin escala hasta las islas de Cabo Verde, en las cuales tuvo que hacer una escala antes de regresar a Sanlúcar y Sevilla. Entonces, otra proeza es esta travesía del Océano Índico, sin ser visto, sin ser percibido por los portugueses.
Finalmente, ¿cuáles fueron otros logros? Los otros logros de esta expedición, obviamente la demostración de la comunicabilidad de todos los océanos, entonces se puede decir o se puede anunciar con Magallanes la posibilidad de intercambiar mercancías, ideas, hombres por los océanos y también permitir la comunicación entre los continentes. Otra aportación, otro logro importante fue también el descubrimiento de un nuevo cielo astronómico, ¿no? Cómo los barcos se orientaban en el hemisferio sur, más al sur del Ecuador, tuvieron que adaptarse a nuevas estrellas, en particular a la Cruz del Sur, ¿no? Para tener nuevas referencias astronómicas que pudieran guiar la expedición en su viaje. Entonces, descubrimiento de un nuevo cielo astronómico en el hemisferio sur. También la expedición se dio cuenta también de la inclinación de la Tierra en torno al eje polar, Esta inclinación de la Tierra en torno al eje polar influye sobre la duración de los días y de las noches, como sabéis, influye sobre la duración de los días y de las noches, y este fenómeno fue muy bien percibido, obviamente, en Patagonia, esta diferente duración de los días y de las noches. Y finalmente, como sabéis, se produjo el fenómeno de desfase de un día dando la vuelta al mundo. Los tripulantes llegaban un día después, llegaban un día antes, me estoy equivocando, llegaban un día antes de lo que habían apuntado en sus diarios. Entonces, más allá de todos estos logros, debemos subrayar los problemas, ¿no? Obviamente, los problemas que planteó esta expedición, este estrecho quedaba inaccesible o casi inaccesible. Entonces el paso existía, pero era muy poco rentable para las posteriores expediciones, de las cuales hablaremos un poquito. Y los obstáculos se multiplicaban para alcanzar Asia. Los obstáculos, cruzar el Atlántico hacia el sur, pasar el obstáculo del estrecho y cruzar un segundo océano, o sea, 3 obstáculos casi invencibles, y muchísimos riesgos para alcanzar el área asiática. Entonces hará falta encontrar otro paso, y sabéis quizás que este otro paso fue a través del territorio mexicano, pasando del puerto de Veracruz al puerto de Acapulco, y después obtener la circulación del galeón de Manila por el Pacífico Norte, pero eso será cuestión de la segunda mitad del siglo XVI y no de nuestro periodo. Nosotros hablamos de las primeras décadas del siglo XVI, y hasta el 1560 los españoles van a fracasar, ¿no? en establecer el circuito de ida y vuelta entre Asia y América. Este fracaso se manifiesta ya durante la expedición magallánica, porque en la primera página que tenéis al final, con la fecha 6 de abril de 1522, al final de este apartado puse fracaso, Gonzalo Gómez de Espinosa con la Trinidad emprende un primer viaje de regreso hacia América por el Pacífico y no puede encontrarlo, fracaso, y retorno a las Molucas después de 6 meses de navegación, con muchas pérdidas humanas. Regresa a las Molucas y los portugueses los apresan, los apresan, y entonces vuelven mucho después a España. Bien, sin embargo, a pesar de estas desventajas, a la cual debo añadir otra desventaja, obviamente la presencia portuguesa en las Molucas. La presencia portuguesa en las Molucas que va obviamente a desatar esta cuestión de la rivalidad por la posesión de las Islas Molucas. Los portugueses, como he dicho al principio, los portugueses estaban presentes en las Molucas desde el año 1512, pero no estaban establecidos de forma permanente.
como ellos eran los únicos europeos en frecuentar esta zona, se contentaban con comprar clavo, especias en Ternate, volver a Malaca y desde Malaca volver a la India portuguesa y luego a Lisboa. Entonces no se habían asentado en las Molucas. Después del viaje de Magallanes, sabiendo la presencia de los españoles, sí van a construir una fortaleza e instalarse de forma permanente en Ternate, en las Molucas. Entonces la cuestión de la rivalidad en la posesión de las islas se va a manifestar. Los portugueses dicen, nosotros las hemos descubierto primero, y la expedición magallánica, el Cano diciendo a su regreso, sí, pero los reyesuelos, los rajas, los soberanos de estas islas nos han reconocido a Carlos V como su soberano, ¿no? Entonces empieza la disputa, y es toda la cuestión de los antimeridianos, dónde colocar el antimeridiano de Tordesillas, ¿no? Entonces no se verá quizás muy bien. La posición exacta es esta. Sin conocer bien la longitud, las otras líneas muestran el debate, las disputas, ¿no? Y entonces, según los españoles claramente reivindicaban la totalidad del espacio interesante, entonces incluían incluso Malaca en la zona española, ¿no? Y de eso tenemos la prueba, por ejemplo, en este mapa de López de Velasco en 1570, ¿no? O sea, estamos a mucha distancia de 1512. Incluso en este mapa que está publicado en las décadas de Herrera, vemos que Malaca está incluida en el hemisferio español, ¿no? Entonces los españoles siguen idealizando y reclamando Malaca y toda la zona del sureste asiático a pesar del Tratado de Zaragoza. Vuelvo a las líneas. Entonces, aquí, según Magallanes, es la línea según Magallanes en 1519, antes, en el momento de emprender la travesía, la expedición. Y finalmente, esta línea es la línea definida por el Tratado de Zaragoza, en 1529, ¿no? Que hace que toda la zona interesante queda fuera de la dominación española, y veis que incluso las Filipinas. Bien, eso del Tratado de Zaragoza conocéis, me imagino, ¿no? Cómo Carlos V decidió renunciar al comercio con las Molucas, ¿no? Conceder el monopolio sobre este comercio a los portugueses a cambio de 350.000 ducados, ¿no? Cedió todos los derechos de explotación de las especias de las Molucas, a pesar de las presiones españolas, castellanas, para recuperar este comercio. Por eso digo, con Zaragoza finalmente es el continente americano, ¿no? Es el continente americano el que va a cobrar la mayor importancia para el imperio español, para la monarquía española. Bien, sin embargo, como decía, a ver, ¿dónde está el mapa que pensaba mostrar? Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, la expedición magallánica revela todo este espacio, ¿no? Revela un hemisferio, que sabéis que es el hemisferio oculto de los mapamundi, ¿no? La parte que está detrás de los mapas tradicionales. Y entonces abre la página asiática finalmente. La expedición magallánica abre la página asiática de la monarquía española. Y aquí, bueno, estos mapas son mapas sacados de la edición Chandaigne, ¿no? Que figura en la bibliografía y que voy a comentar. Es una edición de 2007, la edición Chandaigne, que editó los textos de la expedición magallánica, ¿no? Focalizándose obviamente en la relación de Pigafetta que vamos a abordar luego. Y este mapa resume las principales expediciones españolas por el Pacífico, ¿no? Entonces, rápidamente tenéis, no sé si no se verá bien, no sé. Aquí una expedición en rojo, la travesía de Magallanes el Cano. Luego, porque hay una equivocación además, en negro
En negro tenemos la expedición siguiente, que es la expedición de Jofre de Loayza, que va a salir de La Coruña en 1526. Es el trayecto en negro. Luego tenemos en 1527, tenemos la primera travesía normalmente. No veo bien. La primera travesía de Saavedra, y Saavedra sale de la costa occidental mexicana y alcanza las Molucas. Y lo siento, de momento no lo veo bien así. Sí, es esta línea con puntitos, ¿no? Y finalmente, en azul tenéis la travesía de Legazpi en 1564, y en gris tenéis el regreso de Urdaneta, que encuentra la ruta de regreso por el Pacífico Norte en 1565. Entonces Urdaneta establece la conexión, ¿no? Permite la puesta en marcha del galeón de Acapulco-Manila, y este regreso permite la instalación de los españoles en las Filipinas. Entonces, como veis, se abre con Magallanes la página asiática y la dominación de los españoles sobre el espacio pacífico hasta 1607, cuando Luis Báez de Torres alcanza Australia, y cuando ya los españoles sufren la competencia de los holandeses en el área del sureste asiático. Podemos decir que hasta 1579 y el paso de Drake, habéis oído hablar del corsario Francis Drake, que cruza el estrecho en 1579. Los especialistas dicen que el Pacífico fue el lago español hasta 1579, fecha del paso de Drake y de otros ingleses por el estrecho. Bien, por eso quería insistir en esta nueva página geográfica y geopolítica que se abre con la expedición magallánica. Voy a terminar ahora porque el tiempo pasa. Decidme si todo va bien, si voy demasiado deprisa, si hace falta repetir algo, si ya tenéis preguntas. No dudéis. Voy a terminar la presentación ahora hablando de Antonio Pigafetta, por supuesto, porque es el autor que vamos a estudiar mañana, y porque es la relación más famosa de la expedición, porque era una relación al mismo tiempo desconocida de algunos de vosotros que cursaron conmigo una clase o un curso de máster algo similar el año pasado. Entonces vamos a centrarnos ahora en la presentación de Antonio Pigafetta. ¿Qué sabemos de Antonio Pigafetta? Como voy a mostrar, fue un testigo y un actor excepcional de esta expedición. Y me voy a fundar en datos dados por Leoncio Cabrero, y yo creo que se podría, y con el motivo del centenario, se podría volver a investigar sobre esta personalidad, sobre esta figura. Entonces, Antonio Pigafetta nació, no se sabe exactamente, como frecuentemente, nació entre 1480 y 1491. Nació en Vicenza, en Italia del Norte, Vicenza, cerca de Venecia. Y nació en una familia noble y culta, lo que es muy interesante, obviamente, porque como humanista tenía un bagaje intelectual, y una capacidad mental para observar, registrar, apuntar, comprender la novedad de esta nueva geografía y transmitirla. Es lo que veremos mañana. Entonces es un hombre que vivió en los círculos humanistas de la Italia del Norte de aquel momento. Se presenta, es un personaje que aparece en la relación de tripulantes, aparece como Antonio Lombardo. Antonio Lombardo era caballero de Rodas también, era miembro de la Orden de los Caballeros de Rodas,
que os recuerdo era una orden encargada de frenar, evitar los avances de Solimán y de los turcos por el Mediterráneo oriental. Y según Leoncio Cabrero, que efectivamente es una idea interesante, el ser miembro de la orden puede explicar sus conocimientos marineros, que se pueden explicar también de otra manera, conocimientos marineros y su destreza en el manejo de las armas cuando se produjeron problemas, conflictos con algunos habitantes de Asia. En su dedicatoria, en la dedicatoria de su relación, dijo haber venido a España, primero a Barcelona en 1519, de Italia llegó a Barcelona en 1519, en el séquito del nuncio apostólico, formaba parte del séquito del nuncio apostólico de Adriano VI, del Papa Adriano VI, ante el rey Don Carlos, formaba parte del séquito del nuncio apostólico del Papa Adriano VI ante el rey Don Carlos, y este nuncio se llamaba Francesco Cierregati, 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 y entonces pudo beneficiar de recomendaciones para acceder a la Casa de la Contratación y poder embarcar en una expedición que le parecía o que le ofrecía la posibilidad de descubrir y que le ofrecía la posibilidad de compartir la gran aventura del siglo. En su dedicatoria, bueno, no olvidemos que esto fue escrito después del viaje, pero había la conciencia en Pigafetta de querer compartir la gran aventura del siglo, esas exploraciones que interesaban mucho a los italianos, como sabéis. Entonces pudo incorporarse a la expedición y se incorporó como sobresaliente. Sobresaliente significa supernumerario. Supernumerario, o sea, sin empleo fijo, lo siento. Y es conocido por haber sido secretario personal y criado personal de Magallanes. Criado personal de Magallanes, y eso también nos interesa mucho porque esta cercanía, la proximidad de las dos figuras, obviamente es clave en la redacción de su diario. Y se nota en la relación, no se verá en los extractos normalmente, pero sentía una gran admiración por Magallanes, una admiración indefectible. Obviamente Magallanes era una fuente de información, de primera categoría para este autor. También leí en otra obra importante sobre Magallanes, una obra de Laurence Berggren, no sé si conocéis esta obra, Laurence Berggren, titulada Magallanes hasta los confines de la Tierra, publicada en 2004. Dice ella, pero no lo he podido confirmar, dice ella que fue Magallanes quien le encargó la redacción del diario, entonces os transmito la idea, pero no la he podido confirmar. Bien, sin embargo, o para terminar con eso, había una relación muy estrecha entre estos dos personajes. Entonces, ¿por qué estudiar la relación de Pigafetta? Que es italiana además, la relación, porque lo habréis comprendido, fue un actor y un testigo excepcional. Porque no compartía, como italiano, los intereses ni de los españoles ni de los portugueses. No le animaba la codicia o la voluntad de enriquecerse, no estaba obligado a viajar, nadie le había obligado a embarcarse con la expedición, no tenía tampoco la obligación de guerrear, se embarcó, según nos cuenta, por pura curiosidad intelectual y para alcanzar renombre, como dice en la dedicatoria posterior, obviamente, a la expedición. Entonces yo creo que es muy interesante insistir en esta curiosidad humanística y en ver en Pigafetta la figura de un viajero moderno, plenamente consciente de que vive unos tiempos
excepcionales que no se vivieron antes. Bien, por eso me parece interesante estudiar con vosotros mañana, no sé si lo he dicho al comienzo de esta hora, con todos los trámites informáticos. Mañana hablaremos de geografía del sureste asiático y hablaremos de escritura del relato de viaje, o sea, cuáles son las características del diario, de la relación de Pigafetta, cómo consiguió transmitir, dar a conocer, describir esta nueva realidad geográfica y humana y natural. Bien, entonces se suele estudiar finalmente la relación de Pigafetta, se suele estudiar porque es la más detallada. Hubo otros textos famosos de miembros de la tripulación de la expedición. La más famosa es el diario del piloto Francisco Albo. Entonces existen otros textos, pero el texto de Pigafetta es el más polifacético, el más detallado, el que parece más completo, que fue reescrito después del viaje con lecturas, obviamente, pero es el relato más famoso y, como os expliqué, gracias a esta curiosidad, a este talento de observación, es un testimonio de primera importancia. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poco de este relato de viaje. El relato que tenemos es solamente un resumen. Es solamente un resumen de un original perdido, escrito en italiano. El texto modelo fue escrito en italiano entre 1523 y 1524, o sea, un año después de la vuelta. Este relato fue pedido por el duque de Mantua, petición del duque de Mantua con la finalidad de ser impreso. Al parecer, la redacción y la publicación fueron complicadas y fue gracias a la protección del gran maestre de la Orden de Rodas, fue gracias al apoyo económico y a la protección del gran maestre de la Orden de Rodas, que se llamaba, si os interesa, se llamaba Filippo, con W, Filippo Villiers en francés, Villiers de l'Isle-Adam, l'Isle-Adam. Este personaje entonces favoreció la etapa final de la redacción y de la publicación. Lo que sí sabemos es que Pigafetta pudo entregar a Carlos V en el momento de su regreso de los supervivientes. Mantuvo una entrevista con Carlos V en Valladolid en septiembre de 1522. Y pudo entregarle un resumen o una versión de su diario. Esta versión iba a servir a Pedro Mártir de Anguera, que conocéis normalmente. Pedro Mártir de Anguera, el famoso cortesano y cronista de los Reyes Católicos. Esta versión fue entregada a Mártir de Anguera para que escribiera y transmitiera la información. Y como sabéis, existe el relato de Pigafetta reescrito por Mártir de Anguera en las famosas décadas que publicó, es la quinta década. Sin embargo, Mártir de Anguera también envió una carta al Papa. Envió una carta al Papa Adriano VI resumiendo el viaje, pero esta carta se perdió durante el saco de Roma. Otro autor de gran importancia pudo difundir el éxito del viaje por toda Europa. Este otro personaje lo conocéis quizás también, es Maximiliano Transilvano, ¿sí? Maximiliano Transilvano, secretario de Carlos V. Maximiliano asistió a la entrevista entre los supervivientes, entre Pigafetta y Carlos V. Escribió un resumen, una relación bastante larga de este viaje, que es motivo de una carta a un cardenal, el cardenal de Salzburgo. O sea que estos dos textos de Mártir de Anguera y de Transilvano fueron los primeros textos que circularon antes de la relación de Pigafetta. Para volver y terminar a la relación de Pigafetta,
Entonces, os hablé de versiones perdidas, os hablé de distintas versiones perdidas. Entonces, actualmente quedan cuatro versiones del manuscrito actualmente. Tenemos tres versiones en francés del relato de Pigafetta, tres relaciones en francés. Las dos primeras, llamadas A y B, las dos primeras versiones están en la Biblioteca Nacional de Francia, y la tercera en francés, que es el manuscrito C, está en la biblioteca de la Universidad de Yale. Y existe una cuarta versión, la versión C, que es una versión en italiano que está en Milán, en la Biblioteca Ambrosiana. Entonces, la edición Chandaigne que citaba al comienzo, la edición Chandaigne, a ver si vuelvo a encontrar, pero a ver dónde va a aparecer, no va a aparecer. La edición Chandaigne de referencia, bueno, la puse normalmente. Por ejemplo, lo siento, la reproducción es bastante fea, pero se titula Le Voyage de Magellan, en francés, Le Voyage de Magellan, Paris-Chandaigne, 2007. Es una versión que coteja, es una edición que coteja los cuatro manuscritos, evidencia las diferencias con tintas distintas, y es un estudio muy profundizado. Es el más profundizado que existe actualmente sobre la relación de Pigafetta. Entonces, por eso puse, porque es otra incógnita que no he podido resolver hasta hoy, lo siento, pero es otra materia de investigación, la edición en que me fundé, la edición de Leoncio Cabrero. Leoncio Cabrero no dice sobre qué manuscrito se funda. Las cuatro versiones están en francés y en italiano, entonces no precisa qué versión utiliza. Yo he podido cotejar, sé que es también la versión C, pero nada dice de la traducción al español tampoco, entonces es una cuestión que tendré que profundizar, que os presento, pero como tengo todas las ediciones, he podido ver que es la versión C, que es muy fiel a la versión que tenemos en francés. Bien, y entonces para concluir, y creo que vamos a respetar la hora, entonces quiero mostraros en conclusión que esta relación da cuenta de la experiencia del viaje, de un viaje físicamente vivido, no se trata de un viaje fantasioso, sino que el autor está físicamente implicado y registra toda la experiencia marítima, experiencia terrestre, sufrimientos, y que obviamente la realidad que nos presenta supera en muchos aspectos la fantasía, y creo que no lo veremos en los extractos. Sí que obviamente habla de mitos, de fantasía, pero es una relación muy moderna, porque se centra en la observación de todos los fenómenos. La curiosidad de Pigafetta era enorme. Entonces, si habéis leído los extractos, habréis visto que hay una acumulación indefinida de información sobre las realidades marítimas y terrestres de Asia del sureste. Y de eso hablaremos con más detalles mañana. Gracias a todos vosotros. Y si tenéis preguntas... Espero no haberos cansado.